Muy buenos días, queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo. Estamos hoy el 14 de abril del 2021, segunda semana del tiempo de Pascua. Vamos a comenzar nuestra celebración eucarística en la que nos unimos a la oración de Cristo dirigida al Padre. Sabemos que esa es la oración que llega al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí. Antes de comenzar, vamos a darle rostro a nuestra celebración con los nombres de nuestras intenciones. Vamos a pedir por la salud de Darlín Coto, Miguel Castro, José Ramón Berríos, Rosa Alicea, Luis Alicea, por el Papa Francisco, los sacerdotes y los diáconos, gracias. Por la salud de Denis Rivera, Katy Negrón, René Mulero, María Magdalena Rodríguez, el compay Andrés, Héctor Solián, Nancy Fuentes, Andrés Ortiz. Por los difuntos Ana Torres, Ana María Figueroa, Lourdes y Ramonita Ríos, Aglae Vázquez, Damaris Ramos, Jaime Meléndez Aponte, Delia Mojica, Evelyn Dons, William González, Marta Rivera, que hoy hubiese cumplido años si estuviera entre nosotros, y Jorge Rivera. En las intenciones particulares por todos los seminaristas, especialmente por el diácono Jean, que está varado en Cuba, por Reinaldo, diácono que está en Naranjito, por Jorge Mil, que está en Yucatán, México, Carlos, que está en Ponce, y los 3 seminaristas del propedéutico nuestros, Cristian, Sergio y Randy, y añado al otro seminarista que también está con nosotros, aunque es de la diócesis de Mayagüez, José. También por el Colón Santiago, por los enfermos de salud mental, por el fin de la pandemia y el proceso de vacunación. Y comenzamos nuestra celebración también ofreciéndola por los bienhechores de la diócesis de Caguas como intención particular y principal, y por las intenciones de los bienhechores de esta casa de retiro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor resucitado esté con cada uno de ustedes. La iglesia con alegría se reúne para celebrar a Cristo resucitado. Cristo ha salido de la tumba y nos ha ayudado a tener la esperanza en que también nosotros, una vez muertos, resucitaremos con Él. Vamos ahora, hermanos, antes de ir a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, llamarnos a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Tú, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ponemos las manos juntas, oremos. En silencio cada uno presente al Señor sus propias peticiones. Señor nuestro, al celebrar el misterio pascual que cada año renueva la dignidad original del hombre con la esperanza de la resurrección, te pedimos humildemente que obtengamos con amor lo que celebramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de sentarse. Nos vamos ahora a la segunda parte de la misa, que es la mesa de la palabra. Leo las lecturas correspondientes a esta segunda semana de Pascua para el día miércoles. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y les metieron en la cárcel. Pero durante la noche un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con sus hombres
trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedrados por el pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo responsorial, la antífona dice: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, aleluya. Todos, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, aleluya. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, aleluya. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, aleluya. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, aleluya. Nos ponemos todos de pie. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que el que crea en él tenga vida eterna. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse. Mis queridos hermanos, estamos en la mesa de la palabra. Estamos celebrando el misterio pascual, es el misterio más importante. Recordamos que este 4 de abril, domingo 4 de abril, celebramos la Pascua correspondiente al dato que tenemos desde el año 325, que el domingo después de la luna llena, pasado el 21 de marzo, es el domingo en que Cristo resucitó. Cristo resucitado intermitentemente se nos apareció durante 40 días y en el día 40 subió al cielo, ya sabemos, y está sentado a la derecha del Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. 10 días después que subió al cielo y que se sentó a la derecha del Padre, Él y el Padre mandaron el Espíritu Santo. 10 días después. De modo que de la resurrección hasta la venida del Espíritu Santo son 50 días, 40 más 10. Y son Pentecostés. Esos 50 días son días de fiesta. Tenemos el cirio encendido. Se supone que así como los viernes fuimos a Via Crucis, en la iglesia poco a poco hagamos fiesta los viernes en comunidad y que se lean las estaciones de Jesucristo resucitado. Para los que son más espabiladitos, pues ya saben que eso existe, se llama Via Lucis. En Cuaresma es el camino de la cruz, vía es camino, crucis de la cruz. Pues ahora es el Via Lucis, el camino de la luz. Usted lo googlea y aparecen 14 o 15 evangelios o textos del Nuevo Testamento con Hechos de los Apóstoles en donde aparece la resurrección de Cristo. Y la idea sería que en vez de tristeza, como en Cuaresma, sea fiesta, termine con una comida. En algunas comunidades se hacía. Con lo de la pandemia incluso hubo parroquias que lo hicieron, transmitiéndolo. Y se llena el altar de flores, se enciende el cirio y se escuchan 14 estaciones de Jesucristo resucitado. Es tiempo de fiesta hasta el 8º domingo de Pascua, que sería el día 50, porque 49 días serían 7 semanas, pero como empezamos con domingo, terminaría esa 49 con sábado, tenemos que tener un día más, entonces cogemos otro domingo prestado. En vez de 7 domingos, son 8 domingos. Los que hemos participado el fin de semana sabemos que estamos en el segundo domingo de Pascua. Ahora vamos para el tercer domingo. By the way, como dicen en Madrid, by the way. Los primeros 3 domingos son evangelios de resucitado, las apariciones del primer día. Este domingo que viene, en el ciclo A que pasó, serían los discípulos de Emaús, que todo el mundo conoce. En este ciclo B, pues vamos a tener otro texto, pero también de Cristo apareciéndose a los apóstoles y a las mujeres.
La iglesia durante la semana, en estos 50 días, nos mantiene calientitos con la lectura de Hechos de los Apóstoles, que es precisamente el segundo evangelio que escribió Lucas. Lucas escribió un evangelio para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Por evangelio, la buena nueva. Y el segundo evangelio es lo que se llama Hechos de los Apóstoles, la buena nueva de la iglesia de Cristo. Entonces nos dice que nos da poquito a poco esta narración. ¿Se acuerdan que el otro año tuvimos el gozo de vivirlo juntos en la pandemia? Íbamos día a día. Bueno, pues aquí está el relato en que Pedro y Juan, ya sabían ustedes, han hecho levantar a un paralítico la otra semana. No tengo dinero, no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. Y Pedro levantó al paralítico y empezó a caminar y a brincar como un cabro o un becerro recién nacido. A los que han visto cabros y becerros y caballos recién nacidos, pues brincan con torpeza. Ese hombre nunca había caminado. Anduvo brincando por el templo y pudo entrar al templo, la dignidad. Se quedó fuera mientras estaba en pecado, pero cuando Pedro le dio la sanación en nombre del Señor Jesucristo, pudo por fin entrar en el templo. Todo es un lenguaje simbólico, ¿verdad? Porque para los judíos los enfermos eran pecadores. Y ahora Pedro acaba de darle en el nombre del Señor Jesucristo la salud a este hombre y ahora entró en el templo. Y eso formó un revuelo y la gente está maravillada y escuchan a Pedro hablando y se convierte en 3,000, 5,000. Entonces, esta gente que son las autoridades del mundo judío que tienen que, por un lado, ver que no hayan herejías y por otro lado, que el imperio romano no vea en nosotros un chorro de gente organizándose para hacer una revuelta y nos pase como pincho. Entonces, ellos tenían esa responsabilidad, lo entiendo, y también tienen envidia. Los meten a la cárcel y los obligaron a decir, a dejar de hablar de ese pelú que ustedes dicen que está resucitado. Y se acuerdan que Pedro le dijo, bueno, es mejor desobedecer a ustedes, pero obedecer a Dios. Dios me mandó a predicar. Y empezaron a predicar, volvieron a meterlo en la cárcel. Y ahora estamos, que ellos están en la cárcel. ¿Y quiénes lo meten en la cárcel? Los que están en el gobierno religioso son los saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? ¿Qué me importan a mí los saduceos? Bueno, pues tienes que entender que era gente que era muy religiosos, pero no creían en la resurrección. ¿Cómo? En eso eran contrarios los fariseos. El problema de los fariseos era que sabían mucho, eran gente que podían salvarse, pero se creían mejores que los demás. Ese es el problema de los fariseos. Pero los fariseos sí creían en la resurrección. Pero los saduceos no creían en la resurrección. Nos hemos enterado de eso porque en Mateo, capítulo 22, del versículo 23 al 40, los saduceos, cuando Jesucristo todavía no había llegado a la cruz, estamos en los momentos de la vida pública, una vez le hicieron una trampa zángana a Jesús, que el solo hecho de preguntarle a Jesús eso ya era insultar a Jesús. Los saduceos, en Mateo 22, versículo 23, capítulo 22, versículo 23, dice los saduceos, que no creen en la resurrección de los muertos. Le preguntaron a Jesús en aquella ocasión, maestro, pero ese maestro era como cargadito, como para, no soy ningún maestro para que te lo creas, maestro. Hubo una mujer entre nosotros que se casó con un hombre, ¿se acuerdan el cuentito ese? Se casó con un hombre, pero no pudo tener hijo y el hombre se murió. De modo que una mujer viuda y sin hijos se fastidió porque hay un hombre que la representara. Y dice la ley en el Antiguo Testamento que si eso pasaba, como esa mujer ya estaba usada, pues nadie la iba a querer. Pues el hermano del difunto se supone que se case con ella. ¿Y por qué le hace un favor a ella? Porque no había seguro social, ni cupones, ni de estas cosas, y esa mujer está en la prángana. Pues que el hermano se case con ella, el hermano del difunto, y el primer hijo tenga el nombre del difunto. Y es como que se sigue la descendencia, no murió en vano. Una cosa, y además se atendió a la situación, eso era para atender a las mujeres, ¿saben? Fíjense, esa ley era para proteger a esa viuda que no tenía hijos, porque ¿quién se iba a casar con ella? Entonces era una cosa bien bonita porque eso ya estaba establecido. Pues dice, pues bien Moisés, te estamos diciendo que es Moisés para ver si resbalas en esto. Cuidado con hacer una cosa distinta. Moisés dijo que se tuviera que casar el hermano, pues se casó el hermano. ¿Y qué pasó? Que murió también, sin hijo. Y se casó el segundo hermano, y el tercer hermano, y el cuarto hermano, el quinto hermano, el sexto hermano, séptimo hermano. Siete hermanos se murieron. Esa mujer era una asesina, la de Bonnie Cepeda, una cosa así. Un absurdo, hermano. Esa pregunta realmente era para que Jesucristo les hablara estrujadito. Porque estás insultando la inteligencia de Jesús, ¿saben?
Ya con decir que el hermano se casó y no tuvo hijos, después 7, pusieron el ejemplo 7. Entonces le dicen, maestro, si tú crees la resurrección y si la resurrección es tal, ¿de quién ella va a ser la esposa en el cielo? Porque ella fue mujer de los 7. Eso está en Mateo capítulo 22, versículo 23 en adelante. ¿Cómo termina eso? No te lo voy a decir, búscalo. Esa misma gente son las que cogieron ahora preso. ¿A quién? A Pedro. ¿Y a quién? Y a Juan. ¿Y a quién? Y a los apóstoles. ¿Por qué? Porque están hablando de la resurrección. A ellos no les conviene. Había un interés muy particular de los saduceos, porque a ellos no les conviene que estén diciendo una doctrina que está en contra de lo que ellos creen. Entonces, vemos cómo cada uno de nosotros, cuando tenemos pelea y tratamos de hacer nuestra justicia, están nuestros intereses metidos. Estos saduceos metieron, y eran el jefe de los sumos sacerdotes era saduceo, no creían en la resurrección. Estos apóstoles están hablando de un resucitado que hemos visto que murió en la cruz y que ellos dicen que al tercer día resucitó y que se está apareciendo y la gente está siguiéndolo. Pues claro que tengo que meterlo preso. Y lo metieron preso y llamaron, pero no tenían teléfono. Mañana es el juicio y quiero a todos los representantes de las iglesias de Israel que vengan para acá. Vamos a hacer un senado para meterlos ellos en el medio y darle una sentencia para que se lamban. Pues resulta que por la noche, misteriosamente, salieron de la cárcel, aun cuando las puertas estaban cerradas. ¿Y cómo se dio eso? ¿Qué sé yo? Tengo cara yo de detective, yo le creo. Porque ahora vienen a racionalizar, porque hay un movimiento en la iglesia de gente que creen que todo se tiene que racionalizar. Bueno, hay cosas que se pueden racionalizar, pero no todo tiene explicación, y eso se llama milagro, ¿sabe? Mahatma Gandhi decía que una iglesia sin misterio no es verdadera iglesia. Una religión sin misterio, si todo se puede explicar con la razón. ¿Cómo tú puedes explicar eso? Que esos hombres salieron de la cama. Que tenían una persona, que tenía la llave, que también era cristiano, y calladito. Fantástico. Se la jugó fría, le pudieron haber limpiado el pico también. ¿Te parece poco? Eso también parte del milagro. Pero yo no tengo que estar explicando todo. Lo que dice la lectura de hoy es que durante la noche un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo, vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Eso es lo que significa ser cristiano, una nueva vida. Mientras nosotros creamos que ser cristiano es un cúmulo de mandamientos y de reglas que hay que cumplir, usted está a medio camino. Medio camino. Sí, hay que cumplir unos mandamientos, claro que sí. Y es una regla, sí, pero usted no ha entendido. Esto es un estilo de vida. Por estilo de vida es un modo de pensar, un modo de hablar, un modo de querer. Así de sencillo es esto. Para tener un estilo de pensar distinto, tengo que pensar distinto a lo que naturalmente yo pienso. Y para eso tengo que escuchar la palabra de Dios. Porque una cosa es lo que piensa el burro y otro el que lo apareja. En Puerto Rico ya no tenemos burro. Pues una cosa es el que le monta a la silla al caballo. Una cosa es lo que piensa el caballo y otro el que lo ensilla. Punto. Entonces, si usted no escucha la palabra de Dios, si lo que está escuchando son sanganerías. Los otros días yo fui a comprarle unas cortinitas para el seminario en un sitio. Y estaban los locutores de una emisora de salsa bochinchando. Y ellos mismos decían, no sabemos si ocurrió así o ocurrió así, pero si es así es esto, y si es así es esto. Pero ¿verdad? Nosotros nos metemos en la vida de ellos, hablando de artistas y de políticos. Y yo con ganas de gritarle al radio, pero ¿cómo que no te importa? Llevas media hora escupiendo sanganería. Y la gente que escucha sanganería se convierte en zángano. Yo una vez fui al cine hace tiempo y vi un anuncio de spray que te pone unas cosas tonterías. Y cuando terminó el anuncio yo le dije al que estaba al lado mío, siento que ahora yo soy más bruto que hace 5 minutos. Tenga mucho cuidado con lo que usted escuche, con lo que usted ve. Póngase a leer la palabra de Dios, porque si usted quiere tener un estilo distinto, tiene que pensar distinto. Pero para pensar distinto se tiene que nutrir. ¿De qué te estás nutriendo? De lo que te dicen los locutores, de lo que lees en el internet, que a veces son medias noticias. La mitad es especulación y la otra mitad es mentira. Vaya a la fuente, lees la palabra de Dios, rezas. Esto es bien importante. ¿Cómo hablas? ¿Eres un malcriado? Porque en mi casa todos éramos malcriados. Bueno, pues en mi casa no somos malcriados, pero estoy poniendo un ejemplo. Pues hermano, no. En mi casa todos mentíamos. Pues yo miento. No, señor. En mi casa todos bochinchaban. Pues yo bochincho. No, pues no. Controle su lengua, porque es un estilo nuevo de vida. Es un nuevo estilo de pensar, un nuevo estilo de hablar y es un nuevo estilo de proceder, de compartir.
Nosotros ya tenemos suficiente con la carga que Adán ha dejado en nosotros del hombre viejo para tener suficiente con un ambiente tan poco cristiano que nos satura con criterios que no son cristianos. Entonces hay que limpiarnos del hombre viejo y hay que limpiarnos de lo que nos está cayendo de afuera. ¿Y cómo se hace eso? A través de la oración y la palabra de Dios. Un nuevo estilo. Para entonces empezar a hablar de forma distinta o callarme de forma distinta. Y para actuar de forma distinta. Ya saben ustedes que los sacaron, los pusieron a predicar en el templo, que en el ángel, y cuando aquella gente se organizó, que fueron a hacer el juicio, ¿dónde están los presos? Eso es lo que no sabemos, ¿dónde está? Y está todo cerrado, y para quedar bien con los guardias están allí, y está con candado, no fue por culpa de los guardias, que no lo vayan a matar. Y el jefe de los guardias hizo, guay, que es menos mal que no lo pegaron con nosotros. Y los senadores dijeron, pues está todo. Y uno dijo, miren, los hombres que ustedes están allí descaradamente hablando, ¿de dónde? No, de allí. Pues allí en el templo, allí están, búsquenlo. Y los guardias del templo fueron a buscarlos a ellos, pero los trataron con delicadeza porque pensaban que si los esposaban o los trataban fuerza, la gente que los quería tanto los iba a apedrear a ellos. El estilo de vida de los apóstoles ha cambiado tanto que la gente los tiene en gran estima. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Recordamos que San Francisco de Sales, este santo de la dulzura, decía que más moscas trae una gotita de miel que un barril de hiel. El estilo de vida, el estilo de vida. Y no es tanto decir Dios te bendiga y no es tanto decir yo soy cristiano. Es que con nuestro estilo de vida se vea. En la honestidad, en el respeto, en la entrega. El Salmo era eso. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Estamos en una de las lecturas místicas. ¿Qué significa místicas? Más profundas del Evangelio. Ya saben ustedes que hay 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pues esos primeros 3 son complementarios. Se podrían colocar en columna y te van a decir más o menos lo mismo. Obviamente eran distintos destinatarios, la forma es distinta, pero te dice más o menos lo mismo. Mateo, Marcos, Lucas. Juan es una lectura más espiritual. Por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas dirían, el padre Felito iba para la guancha, pero decidió no ir para la guancha y se fue para Cagua. En ese momento hubo un tiroteo en la guancha y el padre se libró. Eso te diría Mateo, Marcos, Lucas. Juan no. Juan diría, el padre Felito iba para la guancha y movido por el Espíritu Santo decidió no ir. Y el Espíritu lo protegió porque hubo una balacera. El Evangelio es una explicación más espiritual. No estoy diciendo que está diciendo cosas distintas. Están diciendo lo mismo, mijo. Pero ya el Evangelio de Juan es una explicación espiritual. Por eso, por eso el Evangelio está representado por un águila. ¿Qué significa? Que tiene una altura. Entonces, en el capítulo 3 de San Juan, él tiene 21 capítulos. El capítulo 3 de San Juan es un discurso de un hombre extraordinario que es la palabra hecha carne, se llama Jesucristo, con un hombre que era experto en la palabra, Nicodemo. Nicodemo era el jefe de la sinagoga. Nicodemo estaba en la sinagoga y ya le han dicho a todos los que están en la sinagoga. La sinagoga era el templo donde se escuchaba la palabra de Dios y se explicaba. Él sabía mucho de las Sagradas Escrituras. Pues Nicodemo era el jefe de la sinagoga. Él cobraba diezmo por enseñar. Pero él quería hablar con Jesús. ¿Pero qué pasa? Habían dicho, el que hable con ese pelú que se está llevando la gente, nosotros lo vamos a destejar de nosotros lo vamos a quitar, cruz y raya. Para nosotros murió y no entre más a la sinagoga. Y los discípulos que tienen nos quedamos con él. Ya no cobra más diezmo. Nicodemo quería hablar con Jesús y entonces se le ocurrió, como era tanta la curiosidad de hablar con Jesús, que se fue a hablar con Jesús de noche. Yo les comentaba a ustedes que imagínate que Rashki, que tiene el clamor a Dios, quiera confesarse con el arzobispo. Tendrá que hacerlo de noche porque si no se le cae el clamor a Dios. Pues lo mismo pasa con Nicodemo. Nicodemo se fue a hablar con Jesús. Y eso a mí no me asombra porque significa que Nicodemo era una persona inquieta. Lo que me asombra es lo alcahuete que es Jesús, que lo atendía de noche. Imagínense en la escena, de noche, sin focos. Posiblemente en un sitio llano, encima de unas piedras, o debajo de un árbol mirando las estrellas. Imagínense en esos diálogos, de esos dos, iba a decir de esos 2 pajaritos, pero por Jesús tengo respeto de decir esos 2 pajaritos. Uno, experto en la palabra, Nicodemo, y el otro, la palabra hecha carne. Ese
diálogo lo conocemos porque es capítulo 3 de San Juan, que lo estamos escuchando desde el lunes. Y Jesucristo zumbó y dijo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Porque lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del espíritu es espíritu. Y Nicodemo le dice, pero ¿puede un hombre volverse a meter en la barriga de la mamá? Y dice, ay Dios mío, tú no entiendes cosas de la tierra, vas a entender las cosas del cielo. Es el que nace del agua y del espíritu. El que nace del agua y del espíritu. Si no, no podrá en el reino de Dios. Y ayer decía, y esto es una cosa que casi nadie entiende, porque ¿quién entiende cómo se maneja el viento? Tú sentiste el viento, no sabes por dónde fue que llegó, ni por dónde se fue, ni a dónde está ahora. Es una forma misteriosa. Y empezó Jesucristo a hablarle cosas del Antiguo Testamento. Y ayer le decía, como Moisés levantó la imagen de la serpiente en el poste de madera, ¿se acuerdan? Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Jesucristo está hablando de lo que va a pasar en el momento de la cruz, no de la resurrección, porque en el capítulo 8 de Juan y el capítulo 12 de Juan dice que era aquello estaba hablando de su muerte. El momento en que levantaron a Cristo, ahora es la nueva medicina para el que está enfermo. ¿Se acuerdan que en tiempos de Moisés, cuando aquella gente murmuraba y venía una serpiente y los mordía, miraban la serpiente en el poste de madera y se salvaban? Y no daban gracias a la serpiente, daban gracias a Dios. Las imágenes en la Iglesia Católica no son en sí mismos un Dios, son imágenes, ya sabemos. ¿Tú te crees que yo soy bruto? Son de madera, pega fuego y quema, claro. Y si es de yeso y lo tumbas, se rompe. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Existe la gravedad. Bien, pero el punto no es ese, el punto es que nos representan, nos ayudan a llegar. Cuando aquella gente veía la serpiente y se curaban, daban gloria a Dios. Y ahora Jesucristo está diciéndole a Nicodemo, como la serpiente de bronce fue levantada por Moisés en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y hoy comenzamos, él sigue con el discurso. Y miren con qué empieza. El que viene de lo alto está por encima de todos. Perdón. Tanto, miren qué cosa más bella. Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Escuchen lo que les voy a decir. Solamente un hombre que ha estado 33 años en silencio, vamos a hacerlo mejor, solamente un hombre que ha estado 30 años en silencio puede decir una cosa así. Una persona que está en medio del revolú y de la música y del cotilleo y de la sanganería, primero no va a entender un nuevo estilo de vida y segundo no va a profundizar. Yo tengo familia, tengo ahijadas, tengo comadres, tengo amigos que son profundos. Y son profundos porque hacen oración y hacen silencio. Jesucristo es el más profundo porque Él es la palabra hecha carne. Como si fuera poco eso, de saque. Él estuvo 30 años haciendo silencio. Lo que me está diciendo es algo que no se lo enseñaron. Lo intuye Él mismo dentro de su ser porque Él es Dios hecho hombre, Hijo del Padre, el único Hijo del Padre. Wow. Y dice cosas tan profundas que nadie se las enseñó. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, se está refiriendo al mismo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. San Pablo en 1 Timoteo 2:4 dirá, porque Dios quiere que todos los hombres y mujeres se salven. Pero eso lo dijo después San Pablo. Dice, porque Dios no envió, decir esto es una persona que ha profundizado tanto en el misterio del Padre, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Decir eso. Jesucristo tiene una profundidad en la relación con su Padre para poder hablar en nombre del Padre. Se atrevió a decir, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Está hablando de su experiencia. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Y la condena es esta. Y volvemos al capítulo 1, los primeros versículos de Juan, que la luz vino al mundo, pero el mundo no la recibió. Jesucristo dice, la causa de la condenación es esta, 2 puntitos, pam, pa, pa, pam. ¿Cuál es? Pam, pa, pa, pam. Habiendo venido la luz del mundo a los hombres, prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Miren, hermanos, el tema de la luz es un tema muy pascual.
La luz de Cristo inició el rito de la Pascua. En la vigilia pascual tenía 4 partes: el rito de la luz, la palabra, el bautismo y la Eucaristía, los que fueron a la vigilia pascual. Pues sepan ustedes que el tema de la luz es importante. Lo primero que yo necesito es decir que Dios no existe, para justificar lo que yo quiera. Mientras haya alguien al frente de mí, mientras haya uno superior a mí, yo estoy sometido. Y tendré que tener como referencia a ese que está por encima de mí. Pero si yo no quiero a nadie que me sirva de referencia, que me diga lo que es bueno y lo que es malo, pues yo elimino eso. Por eso es necesario decir que Dios no existe. ¿Para qué? Para hacer lo que nos venga en gana. Punto. Y como no existe, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Dios no existe. Es como el que está en la oscuridad y no hay luz. Ok, yo estoy bañado y yo huelo bien. Ustedes son los apestosos. ¿Y quién me lo dice? Mi experiencia. Hago un comentario muy rústico, lo sé, pero es para que le ayude. A nadie le apestan sus peos, ni sus hijos le son feos. ¿Qué significa? Que tú te acostumbras a lo tuyo. Y me puede apestar la boca, me puede apestar las axilas, yo estoy sucio, pero estoy en una caverna, estoy en un sitio oscuro. Y yo me siento que estoy bien, yo estoy bien. No me vengas a decir que yo estoy mal, yo estoy bien. Lo importante es lo que yo pienso, lo importante es lo que yo quiero. Ajá. Hasta que te acercas a un foco. Y cuando te acercas al foco, descubres que estás cagado, que estás embajado. La luz está declarando que yo estoy sucio. La luz me está denunciando, era la palabra que quería más fuerte todavía, más que declarar, me está denunciando, está sucio, papá. Cuando yo me acerco a la luz, la referencia no soy yo, es la claridad y la limpieza que inspira la luz. Y ahora cuando yo me acerco a la luz, me doy cuenta, rayo, mira si esto está todo sucio. Yo me pasé toda la vida pensando que lo estaba haciendo bien. Yo me pasé toda la vida pensando que era bueno. Yo me pasé toda la vida pensando que era limpio. Y resulta que ahora la luz me ilumina y me doy cuenta que estoy sucio. ¿Y saben qué? En ese momento empecé a estar limpio. Cuando me doy cuenta que estoy sucio. Y empezamos con procesos de ayuda psicológica, espiritual. Cuando tú aceptas tu situación. Cuando un alcohólico puede salir del alcoholismo. Cuando sabiéndose alcohólico empieza a tener prevención para sus límites. Pero mientras usted... No, yo soy alcohólico social. No, yo ni alcohólico, soy social. Y todos los días tengo que tomar. Sí, pero todos los días me lavo la boca también. Eso no significa que yo sea alcohólico. Ajá. Usted es una persona alcohólica. Hasta que diga, yo tengo un problema de alcoholismo. Y estoy trabajando con eso. Ya usted empezó. Pero mientras usted no quiera acercarse, entonces estamos en una sociedad en donde hemos querido decir que Dios no existe, en donde hemos querido decir que Jesucristo son patrañas, que no existe la resurrección. ¿Por qué? Porque no queremos tener ninguna referencia salvo nuestro ombligo. El problema es que cuando estamos todos juntos, lo que es una reunión de ombligo, en donde el que es más fuerte, el más poderoso, el más agresivo, es el que mantiene el orden. Y así no llegamos a tener relaciones de hermanos, así no llegamos a ser hombres y mujeres de la luz. Somos temerosos, miedo a la muerte, miedo a la oscuridad, porque no tenemos la luz que no viene de nosotros, sino que viene de Dios. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Y lo más grande de esto, hermano, es que cuando usted no está en la luz, se busca gente que estén como ustedes. Si yo soy un pillo, mis amigos todos son pillos para que me justifiquen. Si yo soy bochinchero, adivinen quiénes son mis amigos, todos son bochincheros. Para yo sentirme que estoy bien. Porque lo peor del mundo es estar con gente que te diga que tú estás mal. No nos gusta que nos corrijan a nadie porque pues somos hijos de Adán y Eva. Jesucristo es la luz que trae un nuevo estilo de ser, un nuevo estilo de vida. El Papa Benedicto XVI decía, Dios no es una idea, Dios es una persona. Y aquí estamos en estos días caminando hacia la Pascua. Ojalá que la experiencia nuestra nos lleve a tener un contacto personal con el resucitado. Cada vez que usted se acerca al sacramento de la reconciliación tiene un contacto personal. Cada vez que participa de la Eucaristía y comulga tiene un contacto personal. Cada vez que usted se retira para hacer oración 15 o 20 minutos o lee la palabra, usted tiene contacto personal. Mientras no haga eso, usted no es profundo. Usted es livianito y con un estornudo te vas.
Así que felicito a todas las mujeres y hombres que conozco, que a través de la oración, del cántico, de las lecturas, van buscando profundizar día a día. Hay gente que lee los evangelios, hay gente que lee la lectura, hay gente que se está formando, hay gente que oran todos los días, sacan tiempo para hacer el rosario, para hacer la coronilla, para hacer las distintas devociones que tenga, pero lo están haciendo. Felicidades. Usted está caminando para descubrir un nuevo estilo de ser. Porque cada uno de nosotros lleva en su interior un hombre y una mujer viejos y viejas, por culpa de Adán y Eva. Traten que el resucitado les resucite dentro de su ser. Que los que son bravos sean mansos. Que los que son mansos no sean mensos, sino que se pongan a trabajar por el bien de los demás y de dar paz. Que seamos capaces de hacer oración también por los demás, que pongamos a nuestro mundo y a nuestro Puerto Rico en la oración diaria que hacemos. Que el Señor les bendiga. Contentos porque Cristo ha resucitado y ha vencido las tinieblas y nos invita a resucitar. Vamos a decir: Padre, por la resurrección de tu Hijo, escúchanos. Todos. Padre, por la resurrección de tu Hijo, escúchanos. La primera intención tiene que ser por el Papa Francisco, bendito sea Dios, y por el obispo Eusebio, y por el Padre Feliciano aquí en el movimiento Juan 23, y por todos los sacerdotes, obispos y diáconos, para que lo que predicamos lo vivamos. Roguemos al Señor. Padre, por la resurrección de tu Hijo, escúchanos. Pedimos por toda la Iglesia universal, especialmente aquellas diócesis que todavía no tienen obispo, en las parroquias que no tienen párrocos, no tienen diáconos, no tienen catequistas, no tienen laicos comprometidos, para que suscite personas que ayuden en la construcción del reino. Pedimos por los sacerdotes y clérigos enfermos, por los que están atribulados, los que han tenido situaciones de escándalo, de vejez, de muerte. Roguemos al Señor. Padre, por la resurrección de tu Hijo, escúchanos. Pedimos por nuestro gobernador, Pedro Pierluisi. Pedimos por legisladores, legisladoras, senadores, senadoras, alcaldes, alcaldesas, por los policías, tengo muchos amigos, policías municipales y estatales, farmacéuticos, por médicos, por los enfermeros, por los que trabajan en el hospital, desde el que limpia, que está el parking, todos están asociados a este sistema de salud. Pidamos también por los psicólogos, los psiquiatras. Vamos a pedir por todas las personas que hacen posible el comercio en nuestro país, para hacernos entender poco a poco que se puede vivir con la pandemia, pero con al menos algún ámbito de normalidad. Roguemos al Señor. Padre, por la resurrección de tu Hijo, escúchanos. Te pedimos, Señor, por el movimiento de vacunación que se está llevando a cabo. Te pedimos por todos los que están enfermos en los asilos, las personas que no tienen un hogar, que se les hace difícil llegar a estos sitios. Roguemos al Señor. Padre, por la resurrección de tu Hijo, escúchanos. Por la salud de todos los que hemos mencionado al inicio de la misa, pedimos por el eterno descanso de nuestros difuntos. Roguemos al Señor. Padre, por la resurrección de tu Hijo, escúchanos. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. De la mesa de la palabra nos vamos a la mesa de la Eucaristía. Tercera parte de la misa. En la mesa de la Eucaristía tenemos 3 momentos. La presentación de las ofrendas es lo que estamos haciendo primero. Después la plegaria eucarística y el rito de comunión. En la presentación de las ofrendas tengo que asegurarme que haya pan y haya vino. Si no hay vino, pues no hay misa. Pues no se puede consagrar uno sin el otro. Ya me pasó una vez que yo estaba celebrando un sitio por allá y no había vino. Y le dije a la gente, pues esta misa se convirtió ahora en una celebración de la palabra con comunión, porque gracias a Dios estaba el sagrario ya y tenía el cuerpo de Cristo, pero no pude consagrar. Y ahora presento al Señor el pan sin levadura, que usó Moisés y usó después Jesucristo y usa la iglesia. Bendito sea el Señor Dios universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Poquito de vino y menos de agua. El agua unida al vino en este cáliz nos recuerda nuestra participación en la vida divina de aquel que tomó nuestra condición humana. Amén. Bendito sea, Señor Dios universo, por este vino,
fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Humilde y penitente acoge, Señor, nuestra súplica, que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Y ahora me lavo las manos como Poncio Pilato. No, mi hijo, ese era un tonto. Como uno que sabe que es más pecador que todos los demás y que se acerca a un misterio que es muy grande. Lávame, Señor, de todos mis pecados. Purifícame de todos mis delitos. Amén. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, de cada semana, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Y ahora viro la crucecita para mí, porque yo voy a estar haciendo este sacrificio. Ustedes están viendo a Cristo resucitado y yo cerquita tengo el misterio que estoy celebrando en esta imagencita que me mira a mí. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos. Porque la muerte de Cristo, nuestra muerte, ha sido vencida y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amadas y amados, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eusebio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, muy especialmente el Padre Feliciano, director espiritual de esta casa. Llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Padre Celestial, te pedimos por nuestros difuntos. En silencio menciones también sus otros difuntos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. También ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su casto esposo San José, el Beato Charlie, San Juan 23 y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dice el Señor: yo los elegí del mundo y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Aleluya. Rezo con ustedes y por ustedes la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi ser. No pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si tuvieses recibido mi abrazo, me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concede apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Encomendamos este miércoles a la Virgen María en la vocación de la Virgen del Carmen y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Después de la Virgen María y junto a ella tenemos a San José, que nos acompaña, tenemos una imagen muy bonita. Recordamos que estamos en este año dedicado a San José, que Él también nos proteja en esta semana. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La celebración ha terminado, pero la vida cristiana continúa. Podemos ir en paz. Que pasen un día maravilloso.